nos hemos citado aquí en lo alto de estas cumbres. Creo que nos da igual, ¿verdad? Que sea los Himalayas, como que sean los Andes, como que sean los Alpes, ¿qué más da? Lo cierto es que es mucho el esfuerzo que nos ha costado pues llegar aquí arriba y hay que reconocer que también son muchas las técnicas que hemos utilizado para ascender. Pues cuerda, rappel, esto, el otro, y que duda cabe que mucha disciplina. Pero bueno, ya estamos aquí. Así es que vamos a descansar un ratito, pero ante todo, cuidado con esos buitres que van por ahí, porque es que de vez en cuando nos pueden hacer una visita, aunque creo que son muy comedidos y nos puedan pegar un picotazo. Pero bueno, hoy vamos a charlar sobre las técnicas y las disciplinas. Ese es un tema muy sugerente que Vicente Beltrán Anglada propone en su libro. Y es sugerente porque las técnicas y las disciplinas es algo que precisamente los seres humanos, todos cuantos buscamos ascender por un sendero, tenemos miedo a abandonarlas, tenemos miedo de que las cosas no puedan resultar por nuestros propios medios. Ese es un tema, amigos, que vamos a desarrollar en esta conversación. Ana de Buenos Aires, Josefina de Colombia, es Cartago, ¿verdad, Josefina? Sí, Juanito, de Cartago, De Valle. Cartago, los Valles. Gracias. Claro. Maggie, bienvenida. Hola. Oye, tú estás en Hola, Medellín, ¿no? desde Colombia, en Medellín. Medellín. Iván, buenos días. Bienvenido a esta montaña Sí, desde La Paz, en Bolivia. ok, gracias. Un caluroso saludo a todos ustedes y a todos los que nos están oyendo desde una montaña bastante alta donde vivimos, que es La Paz, que prácticamente está entre los 3.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000. No es plano, sino justamente estamos en una forma de una hontonada, ¿no? Muy bien. Daniel, tú tienes también montaña en tu tierra. Hay No, Juan, yo estoy casi al nivel del mar. Ahora entiendo por qué Iván subía sin alterar su respiración. Yo al principio no me podía acostumbrar, no me faltaba el aire, pero después me acostumbré gracias a alguna indicación interna, ¿no? De alterar la respiración. y Marcela, Mate de coca también. Bueno, yo lo probé cuando estuve allí, el mate de coca lo probé cuando estuve en Bolivia, una excursión que hicimos allá arriba. Y bueno, la verdad es que yo esperaba algo más porque me precedía la fama del mate de coca. Digo, ya verás tú, aquí voy a alucinar yo por todos los sitios. Pero no, pero ayudó, sin duda alguna. Marcela, tú no tienes, tú sí, tú tienes montañas cerca de tu casa, las estás viendo. Sí, chiquitas, Ah, unos cerros, pero muy bellos. Y acá ahora, Juan, te cuento que estando acá en el Tíbet con todos ustedes, sintiendo el sonido del viento, me dan muchas ganas de conversar, así que estoy muy feliz de esta aventura a la cual nos ha invitado y estamos prestos, ¿no? a comenzar. Así es. es un bonito tema. Lo que pasa es que no es tan florido como cuando hablas de, no sé, de otras cosas dentro del mundo del Agni Yoga. Porque es tan esquemático el tema, es el método, no método. Ausencia de disciplina. Hala, ya está, se acabó. Qué hermoso tema, Sí, muy lindo. Pero la gente, gran cantidad de personas quieren un método, lo quieren, porque no pueden vivir sin el método, sin la disciplina, sin que te claro, digan cómo. Y claro. de ahí que han surgido tantos gurús o tantos facilitadores o tantos que te ofrecen un método que con un determinado resultado, claro, que tú tienes que pagar, ¿no? Al facilitador el taller o lo que te brinda. Y Hay que bueno, despertar la pineal, activar los chakras, es un laburo Sí, también. claro. sí, Pero hay que pagar, hay que pagar. El Claro. día claro, que todos practiquen Ani Yoga van a ver que todos estos gurús van a dejar de existir, ¿no? claro, claro. Claro. Pero seguramente el método ha existido siempre, ¿no? Claro. Claro. Siempre Entonces, hemos tenido imposiciones, recuerden la claro, creencia de la fe. claro, La fe, claro, era la naturalmente, fe, naturalmente. Y eran creencias preconcebidas. en la religión Y, católica tiene un montón de obligaciones, ir a misa y no sé cuántas otras porque no las sé, pero claro, es el método.
Pero es que además, Daniel, trascender ese método implicaba el anatema. Se te acusaba Te quemaban inmediatamente en la hoguera. de salirte del Yo rebaño. tenía un amigo que decía que en realidad estamos pasando mucho karma porque muchos de nosotros quizás hemos sido brujos en vidas anteriores y nos han Ah, quemado en la hoguera, entonces nos da como miedo. Hablar, nos da miedo hablar. Claro, Pero ustedes hablan bastante, ¿eh? no, cuando utilizas el método, estás utilizando lo consabido, lo que ya has sabido. No temes equivocarte. Pero claro, cuando no hay método, cuando no hay disciplina, cuando no hay técnica, tienes que utilizar la intuición. Claro. Y Y te ahí, las tienes que arreglar tú solo, sin Ay. nadie que te lo indique. ahí está, Daniel. Es la inseguridad eso. ¿Cómo? No la tengo clara, no hay uno que me indique, vivir en la inseguridad nadie quiere. Claro, lo que pasa es que dejar de depender es muy difícil. Siempre tuviste la muletilla, el bastoncito y otro se hacía cargo. Hoy en día, en muchos aspectos, miren, yo estoy en grupos de salud con el tema de agua de mar y todo esto, y cada médico nuevo que entra empieza a decir, sí, pero yo quiero un protocolo. claro, No hay un protocolo. No claro. puede ser, esto no es serio. Y en realidad hay que dejar de depender en todos los aspectos, ¿no? Depender de que alguien se haga cargo de tus cosas por vos Claro. mismo, ¿no? Y Sí. eso es muy Ese es difícil. el problema, la dependencia y la búsqueda de seguridad también, sobre todo la seguridad psicológica. Y eso le conviene a muchas personas que nos dirigen, que no somos capaces de pensar por sí mismos, de utilizar la inteligencia creativa, de permitir que esa inteligencia creativa se manifieste en mí, porque así nos pueden más manejar. Hay un detalle que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención en los tiempos que estamos viviendo, y es que si nos comparamos, por ejemplo, con épocas pasadas, os sabéis que dentro de lo que son las escuelas filosóficas de pensamiento o las escuelas esotéricas, tú coges un libro, lees 100 libros y te encuentras con gentes que viajaban al astral, gentes que veían el aura, gentes que tenían el poder de la telequinesia, gentes que tenían la capacidad de la profecía. Y dices, Dios mío, digo, y los de ahora, los que nos dedicamos también a la escuela del pensamiento, no conozco a ninguno que tenga esos poderes. No, es verdad. ¿Qué pasa? Que aquellos hombres y mujeres, que a lo mejor éramos nosotros en aquella época, en otra encarnación anterior, disponíamos de otras herramientas que ahora se nos han quitado. ¿Para qué? Quizá para desarrollar la intuición. Quizás, sí. O para atrever a mirar dentro de nosotros, cuando hay dificultades, cuando tenemos ciertos conflictos. Y entonces en ese movimiento, en esa angustia que a veces recibimos, que se nos produce, empezamos a mirarnos en una quietud, a estar en silencio y a estar atentos y poder encontrar esa paz que nos dice que todo está perfecto, que todo sigue un flujo normal, que hay un movimiento perfecto dado por el Padre y que no hay nada que temer. Y en ese momento ver que somos libres y liberarnos de todas esas dependencias, de todas esas estructuras, pienso yo. Tal vez, Mavi, y tal vez también porque todas esas herramientas las hemos trascendido, porque fíjate que el lado oscuro las sigue usando, pero llegan hasta ahí, no pueden llegar hasta más que eso. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando estamos en lo alto de la montaña, estamos así un grupito de amigos, ajenos a ese ruido de abajo, ajenos al tiempo, parece que como que todo fluye mejor? La charla, la conversación, las ideas. Hay más silencio, y todo el cielo que se ve, ¿no? Es como que propicia ese silencio y esa paz y esa conexión, ¿no? Con lo más profundo de uno mismo. Ahí se ve muy claramente que para contactarte con vos mismo, con el cielo, con la naturaleza, con la montaña, con los amigos, no es necesaria ninguna disciplina en este momento, en este preciso instante, ¿no? Estando aquí y ahora. Sí, esas alturas, ese silencio nos llevan también a mirar, como nos insinúa Vicente Beltrán Anglada, o nos invita a mirar el Agni Yoga
a través de que es una nueva verdad, es la verdad que tenemos en cada uno de nosotros, esa verdad que no se va a conquistar con técnicas, sino a través de ese recogimiento. Y podíamos hacer una analogía cuando vemos que estamos de pronto encerrados en esas jaulas, en esos barrotes, y que estamos allí dentro mirando tanta cosa de ese yo personal, de esa personalidad que tenemos que trascender, ir quitando barrote por barrote, estructura por estructura, llamémosla religión, llamémosla estudios, pero mirarla desde una manera diferente, que la verdad, como nos decía Krishnamurti, es cuando nos reconocemos sin condenación, sin justificación, sin identificación, y permitimos que haya ese movimiento que nos vaya dejando conseguir esa libertad a la cual queremos llegar todos, pasar de lo inmanente a lo trascendente. Sí, y es que los yogas cambian, ¿no? Y cambian según la época en que estamos viviendo. Y el yoga de ahora tiene que ir en consonancia con esta época que se vive. Por eso el yoga del corazón, basado en la expectación serena, en la comprensión absoluta de los valores, que no son una nueva disciplina, porque el yoga de ahora es la acción dinámica contra la disciplina y los hábitos preestablecidos. Los seres humanos no somos monolíticos, no estamos anclados en un camino que es absolutamente insalvable y recto. Las disciplinas, cualquiera de nosotros, a lo largo de su vida, por una repetición constante de diversas disciplinas y diversos métodos. No es que cuando uno practique el Agni Yoga diga, bueno, a partir de ahora ya trasciendo toda disciplina. Seguramente cuando teníamos 20, 25 o 30 años, que no conocíamos el Agni Yoga, estábamos practicando el Raja Yoga y quizás en otros momentos haciendo asanas de Hatha Yoga. ¿No creéis que no se abandonan todas las técnicas, sino que se van reactualizando constantemente y perfeccionando en uno mismo para al final practicar una que engloba a las demás, la más elevada? Yo creo que sí, Juan. En realidad, como seres, así como el feto en el vientre de la mamá va actualizando todas las etapas evolutivas biológicas del ser humano, ¿no? Porque pasa por adquirir formas desde la semillita hasta, bueno, pasa por reptil, por todas las formas hasta llegar a la forma humana, ¿no? A partir de, no sé, de cuál mes, pero también cuando nosotros empezamos cuando terminamos, digamos, nuestra formación básica y biológica y empezamos a crecer, digamos, desde el punto de vista sutil, es que en general en todas las personas pasa una serie de actualizaciones, ¿no? Uno actualiza lo físico, actualiza lo emocional y actualiza lo mental y puede pasar por todas estas disciplinas que en realidad forman parte de nuestro camino quizás anterior, ¿no? O no, o pero sí, además es como uno va dando vueltas en la espiral y de pronto sabe que necesita a lo mejor hacer pequeña práctica de tal o cual cosa para completar alguna cosa que falta, pero sí la síntesis, que es lo que vendría, no en esta época, sino en la época, digamos, futura. Todavía estamos desde el Raja Yoga intentando avisorar un horizonte más allá, ¿no? Pero sí, creo que es totalmente así. Uno puede hacer lo que en realidad desde el corazón está surgiendo como necesidad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, para agregar un poco, yo recuerdo que cuando Vicente planteaba lo que era el Agni Yoga en las conferencias, siempre surgía alguien que preguntaba cómo se practica el Agni Yoga.
con estas circunstancias también está cómo hacer para llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Yo respondía que él no daba técnicas. Y lo mismo a Krishnamurti, también le preguntan, cada vez que le preguntan cómo, él dice, bueno, usted está pidiendo una técnica y no hay un cómo. Y lo que pasa es que hay que comprender a quienes preguntaban, porque en el Hatha Yoga, que fue el yoga de la época Lemur, hay toda una serie de técnicas, de posiciones y de asanas para el físico. En el Bhakti Yoga, que era el yoga prevaleciente de la época Atlante, son unas prácticas para, a través de la devoción, llegar a la deidad interior o a la divinidad. Y luego tenemos el Raja Yoga en la época actual, que las técnicas y las prácticas meditativas bien son unas técnicas. Entonces llegamos al Agni Yoga, que es un yoga que pueden practicar algunos aspirantes espirituales que tienen más, y resulta que este yoga, a pesar de que es otro yoga, no tiene técnica, entonces todo el mundo se pista, no sabe cómo que no tiene técnica. Entonces ya se va a explicar que es ir con atención, en serenación, percibiendo lo que surge del corazón y que es un movimiento natural. Claro. Pero bueno, eso es lo que explica Vicente. Es evidente que el método, en la ausencia precisamente de método es lo que es más difícil de entender en la yoga. No puede entender, no puede comprender que haya ausencia de método. Pero yo lo que estabas comentando tú, Daniel, y es que, por ejemplo, yo no sé si una técnica como el Tai Chi puede ser una técnica de Hatha Yoga. Pero lo que es evidente es que así como el Hatha Yoga, por ejemplo, nos lleva a vencer la resistencia, el dolor, a adquirir elasticidad, concentración física. Sin embargo, el Tai Chi, aun siendo posiblemente Hatha Yoga también, el Tai Chi te hace moverte dentro de la energía del Chi. Es distinto. Es como si se hubieras utilizado. Es como si hubiera habido un progreso evolutivo dentro del propio Hatha Yoga. Y posiblemente esto pase también en nosotros. Puedo comentar algo sobre eso, Juan, y es decir que cuando hablamos de técnicas es porque hay determinados pasos a seguir para lograr un resultado. Y lo que vos estás planteando ahora es si podremos salir de las técnicas en cada una de estas etapas, pero son etapas, y creo que sí se puede, porque al salir de la estructura misma, que es, por ejemplo, un determinado yoga, un determinado movimiento, se puede adquirir otro dinamismo dentro de lo que es ese, por ejemplo, ese yoga, que es algo que hay que cumplimentar, digamos, como etapa. Pero lo interesante es saber por qué nosotros nos apoyamos tanto a estas disciplinas, ¿no? Porque en realidad es un camino que sabemos que tenemos un resultado determinado, ya conocemos, es una tierra conocida. En cambio, cuando nos aventuramos a lo que es el Agni Yoga, que es una tierra sin caminos, no podemos esperar resultados, no estamos yendo hacia ninguna meta establecida. Es decir, que todas esas estructuras, ¿no? O a veces esos artilugios que nos presenta nuestra propia mente o a través del conocimiento de determinadas estructuras, en un momento quedan desguarnecidas esas estructuras nuestras. Entonces, esa es la oportunidad, ¿no? Es decir, adentrarnos con valentía hacia este nuevo sendero. Y algo interesante, ya les paso, algo interesante es que ya sea el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga o el Raja, como hablaba Dani recién, hay los adelantados quizás de cada movimiento que pueden saltar hacia el próximo yoga, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos corresponde el Raja, y se puede dar ese salto cuántico hacia el Agni Yoga, y esa es nuestra oportunidad. Ahora tenemos que aprovechar. Bien, quería mencionar que en realidad la definición del Hatha Yoga, por ejemplo, es el control del cuerpo físico. La definición del Bhakti Yoga es, o el propósito, ¿no? Es llegar al control del cuerpo emocional. La definición del Raja Yoga es llegar al control del cuerpo mental.
pero sigue siendo control, sigue siendo mente. En Agni Yoga ya no hay control, al contrario, hay atención para percibir y recibir, digamos, las energías del plano búdico, ¿no? Bueno, esa pequeña aclaración nomás. Creo que lo primero que debemos estar conscientes es el por qué las técnicas y las disciplinas no se pueden ahora, diríamos, utilizar o aplicar dentro de este sendero del Agni Yoga. Y es tal como decía Marcela, porque las técnicas y las disciplinas persiguen una meta, persiguen un objetivo. Sin embargo, la liberación, el amor, etcétera, no es un objetivo en sí, sino es algo que simplemente existe, es algo que está dentro de nosotros, es algo que es en sí Dios mismo o la creación. Por lo tanto, no es algo que podemos perseguirlo y a través de un cierto método o disciplina llegarlo a encontrar. Más bien, en este caso, a través del Agni Yoga, que es el sendero del corazón, ahí sabemos que es el camino de la paz, y en esa paz es que podemos encontrar la libertad, podemos encontrar el amor. Pero de lo que se trata en sí, más bien es darnos cuenta a través del conocimiento de uno mismo, darnos cuenta de que el ego o el yo inferior es la fuente o la raíz de todos nuestros problemas. Entonces, más bien en esa atención es que vamos recorriendo el camino a través de conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que ninguna guerra, ya sea exterior o interior, nos va a hacer libres, sino únicamente la verdad de lo que somos nosotros es lo que nos va a liberar. No sé qué opinan los demás. Que hablabas del amor, yo creo que el arquetipo del amor es la disciplina, la técnica más perfeccionada y no se descubre mediante ningún esfuerzo. Los esfuerzos y las técnicas contribuyen a que nuestra mente se vuelva insensible, se vuelva torpe. Ya no hay esa frescura del descubrimiento. La verdad, la libertad, la belleza y en general los bienes inmortales no se manifiestan cuando desesperadamente hacemos una búsqueda, porque el amor no puede ser descubierto mediante las técnicas. Tenemos que descubrir son las oportunidades que la vida nos da, sin métodos duros de ascetismo, de castigo, de cosas externas, de cultivo de la personalidad, como en las épocas de Piscis. En esta época que nos toca vivir de Acuario, viene una energía más potente, más dinámica. Somos gestores de un servicio creador que nos llega como señalamiento o actividad en la jerarquía. Tenemos que reencauzar nuestras energías en el Agni Yoga. El otro día, leyendo un libro de Alexandra Devine, no era de ella, pero bueno, sí reproducía un pensamiento de ella que me llamó poderosamente la atención. Y además lo asocié con el Agni Yoga. Venía a decir, más o menos, que hay gentes que van andando por el sendero evolutivo. Imaginemos que es una montaña como la que nosotros hemos subido ahora. Van andando el sendero evolutivo de esa montaña, poquito a poco el sendero, el camino es más placentero, más largo también, indudablemente, pero bueno, van subiendo. Dice, y hay otras almas que no van por ese sendero, sino que más bien les da por atajar, por subir por esta piedra, por la otra, por aquel risco. Naturalmente esto ofrece muchas ventajas porque el camino se hace más corto, pero también si te caes te puedes dar un tortazo. Me refiero a un tortazo psicológicamente hablando. Y yo la pregunta que os quería hacer, ¿pensáis que la práctica, si es que tampoco la práctica, el Agni Yoga no tiene práctica, pero es porque a veces la mente nos obliga a decir cosas que no son? ¿Pensáis que el Agni Yoga en cierto modo es ese atajo? ¿Es salirse del sendero de ascensión pausado y lento y tranquilo?
y empezar a hacer cabriolas entre las piedras? Bueno, yo creo que como veníamos hablando, las técnicas de los yogas trascendidos y que el Agni Yoga no tiene técnica, es porque el Agni Yoga abre el corazón y el corazón conecta con el plano búdico, que es el que está por encima del mental. Y todo lo que existe en el plano búdico no se puede conquistar. No se puede a través de una disciplina conquistar la verdad, conquistar la libertad, conquistar el amor. Sino que esos dones inmortales, como lo llama Vicente, se manifiestan cuando ellos quieren. ¿Y cuándo se van a manifestar? Cuando nosotros podemos vivir en serena expectación, en silencio, que es cuando se abre el corazón, y ahí recibe. Lo de arriba se manifiesta en lo inferior que venimos a hacer nosotros, cuando eso otro quiere, ¿no? Es un cambio total de paradigma. Por eso, ¿cómo que el Agni Yoga no tiene técnica, no tiene método, no tiene disciplina? Porque es un trabajo muy sutil de estar en silencio. Y ahí cuando los dones esos del plano búdico quieran manifestarse, se manifestarán. No hay que preocuparse. No hay búsqueda de resultados. Nos trasciende a nosotros. Así es, yo, sabes que en realidad pienso que nosotros todavía no somos totalmente humanos, ¿no? El tema es que hemos estado trabajando a lo mejor durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Ni me atrevo a arriesgar. Hemos estado trabajando sobre nuestros vehículos, se dice vehículos, ¿no? La personalidad, o sea, los tres cuerpos. Y sería como si nosotros tuviésemos un auto. Ahora estamos en la medida, supongo que nos vayamos adentrando más en el plano búdico, en la intuición y todo esto, donde ya el alma puede, usar el cuerpo, subirse al auto, ¿no? Y ser uno con nosotros mismos. Esta es mi percepción de la cosa, ¿no? Vicente nos decía también respecto a los yogas, por ejemplo, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, que todavía hay sectores humanos que los necesitan, que es conveniente para ellos. Por eso hay que ver que cada uno tiene un camino, pero también nos decía, si esto ya, por ejemplo, el Hatha Yoga lo conseguimos a través del caminar de nuestros movimientos continuos en esta ciudad y todo así, ¿por qué vamos a recorrer ese camino trillado de los yogas del pasado, teniendo ante sí el iluminado camino que los orienta hacia la verdad espiritual y hacia la síntesis? Y si vamos más allá, Krishnamurti también nos decía que para encontrar una tranquilidad en la mente no necesitábamos de disciplinas, no necesitábamos de una mente compulsiva, sino por el contrario, el entrar a aquietarla y hacer así, en esa quietud, mirar todas esas dificultades y esas cosas, no rehusarlas, sino enfrentarlas, trascenderlas y permitirnos comprender que esa mente quieta es la que nos va a llevar también a lo real, a lo que conocemos como la verdad. Y si les parece, vamos entonces cerrando ya el tema en el día de hoy. Vamos a ver que mis compañeros nos vayan dando su concepto final acerca de este capítulo. Marcela, ¿qué nos compartes? Bueno, soltar las técnicas y también las disciplinas y aventurarse a lo eterno, dejar el miedo y seguir un camino, porque el camino es espiritual, sin ningún tipo de metas, y que a través de poder caminar sin metas, sin disciplinas, en algún momento comienza la apertura del corazón, comienza el fluir del amor, la irradiación, se comienza a hacer realmente. Por lo cual ese sería, Maggie, el mensaje, ¿no? Es decir, aventurarnos a lo eterno a través de la simplicidad. Gracias. Gracias, Marcela. Vamos, Daniel, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo quería rescatar dos pequeñas frases de Vicente de este capítulo. En una dice, no se cuente en esta introducción al Agni Yoga, hablar mayormente al grupo de aspirantes espirituales en rápido crecimiento, para los cuales resultan ya inadecuadas, estrechas y condicionantes
las estructuras representativas de los yogas del pasado. Y sobre el final dice, este creciente número de aspirantes espirituales inmersos en el devenir de la acción creadora que fue dado al mundo el yoga del corazón, el yoga de síntesis. Entonces, ahí en las dos frases hay algo en común, que es el Agni Yoga fue dado para los aspirantes espirituales, que habla de un creciente número de aspirantes espirituales, es decir, que cada vez hay más gente que se aventura en descubrir lo que es el Agni Yoga. Yo creo que a su vez no excluye a quienes practican otros yogas, sino que está para aquellos que les atrae el Agni Yoga, el vivir en la tensión, en esa tensión se produce el silencio, no se ponen nerviosos con el silencio, dispuestos a acoger todos los bienes inmortales que se puedan presentar en su vida, ¿no? Y entonces, este asunto de las disciplinas y las técnicas creo que queda claro, ¿no? Que es otra cosa diferente. Así es, Daniel, totalmente de acuerdo. Josefina, ¿tú qué nos dices? Sí, Maggie, gracias. Yo diría que las disciplinas no nos sirven en el momento, pero si, digamos, si fuéramos a escoger algún método o escoger algo, mejor dicho, diría la adaptación y la flexibilidad contra la rigidez, la atención puesta en el aquí y ahora, el amor y el servicio, teniendo en cuenta que la atención es una disciplina natural que surge espontáneamente al ejercitarla y comprendemos de esa manera la totalidad y no un fragmento de la totalidad. Hacemos contacto con nuestro yo superior. ¿Y Anita? Bueno, en realidad yo diría una cosa muy simple, y es que sería genial si todos nos dedicásemos a escuchar más a la intuición. Todos tenemos una voz interna que siempre nos está diciendo, ¿no? Siempre nos está diciendo qué es, para dónde, hace brillar cierto camino. Escucharlo y seguirlo, o sea, todos lo tenemos. Ahora, que lo escuchemos o que le hagamos caso ya es una cosa diferente. Normalmente nos vamos por un camino trillado, el que es seguro, ¿no? El que, bueno, por acá. Pero aprendamos a escuchar más y a seguir más la intuición, porque ahí simplemente con eso es que, bueno, ya estamos dando un paso muy, muy grande para el próximo paso de la humanidad, ¿no? Iván. Bueno, el conocimiento de sí mismo es el camino en sí del Agni Yoga, y el Agni Yoga, su método, su objetivo es la paz y la liberación, pero a su vez el conocimiento de sí mismo es un proceso que nunca termina. Por lo tanto, no es un objetivo alcanzar, sino es un constante descubrirse a sí mismo. Y esto pienso que en primera instancia se lo hace observando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, sobre todo en nuestra relación con los demás. Y bueno, de esa manera darnos cuenta del condicionamiento en la que se encuentra nuestra mente. Entonces pienso que ese conocerse a sí mismo es en sí el camino del Agni Yoga. Gracias, Iván. ¿Y Juan? Bueno, pues escuchándoos he pensado en una cosa, y es que habitualmente, bueno, desde siempre hemos intentado acceder al alma, y claro, naturalmente para acceder a cualquier cosa desde la base de nuestra perspectiva de la personalidad siempre necesitamos un método, algo que nos permita calibrar, contemplar, medir distancias, o formas o métodos que nos permitan llegar siempre hay un sitio donde llegar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando ya has percibido de alguna forma, y hay que reconocerlo, y es que el Agni Yoga implica eso, implica reconocer de alguna forma la existencia del alma, no solo la existencia, sino reconocerte en ella, en mayor o menor medida. Entonces, naturalmente,
todos los métodos que te habían servido para llegar a ese punto se vienen abajo. Naturalmente, abrirse esto abajo significa que la mente deja de apoyarse en esos métodos, que la tradición deja de apoyarse en métodos, que la costumbre también, que, como decía Krishnamurti, buscador y buscado son una misma cosa, y por lo tanto, en el momento que son una misma cosa, absolutamente todo se viene abajo. Y yo ahora entiendo por qué, precisamente esta cosa tan sencilla, porque sabéis que en Agni Yoga podemos hablar de serena expectación, de adaptabilidad, de esto, del otro, pero cuando dices ausencia de método, carencia de disciplina, una cosa tan sencilla como esa echa hacia atrás inmediatamente al ánimo de la personalidad. Dice, cuidado, quieto. Es como da miedo. Y bien, pues seguramente ese reto tremendo de no tener reto, seguramente es un camino que tenemos que aprender a recorrer sin recorrer. Bueno, entonces cerrando ya este capítulo de hoy, podríamos ponernos también a decir que estemos atentos a nuestro pequeño universo, así como el Padre está atento siempre a su universo. Y nos encontramos nuevamente con el próximo capítulo, donde nos descubriremos más en el trabajo del Agni Yoga. Un abrazo fraterno para todos, un fin de semana maravilloso. Abrazos. Un abrazo. Y cuidado al bajar la montaña, que a veces si es difícil subir, bajar.